llave que nos permite abrir las puertas del pasado y comprender el camino que nos ha traído hasta el presente. A través de ella conocemos los hechos, los personajes y las culturas que han marcado el destino de la humanidad. El análisis histórico nos revela cómo han evolucionado las sociedades, las ideas y las costumbres que hoy nos identifican. Cananga Visión los invita a recorrer la memoria nacional e internacional en un viaje que enlaza el ayer con el hoy. En esta entrega recordaremos algunas de las fechas más emblemáticas del mes de agosto, momentos que dejaron huella en la historia universal y en la esencia de los pueblos. Acompáñenos en este recorrido histórico por Cananga Visión, Canal 98, Televisión en tus manos. 5 de agosto, aniversario de la fundación de la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. 16 de agosto, aniversario de la restauración de la República Dominicana. Agosto es el octavo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Se le dio este nombre en honor al emperador romano Octavio Augusto. En el antiguo calendario romano, el año comenzaba en marzo y el sexto mes se llamaba Sextilis, que luego fue renombrado en honor a Augusto. Los días conmemorativos se crean para visibilizar, celebrar o reflexionar sobre un tema. Aunque parezcan iguales, tienen diferencias claras. Las fechas nacionales se celebran en un país o territorio específico. Las internacionales reúnen a varias naciones en torno a un mismo tema. Y las mundiales buscan movilizar a toda la humanidad frente a desafíos globales. Cada una refleja distintos niveles de alcance, desde lo local hasta lo universal, pero todos comparten el propósito de generar conciencia y unión. La realidad es que muchos no saben cuál es el propósito de los días internacionales, los días mundiales e incluso los días nacionales. No saben quiénes son los encargados de crearlos ni del impacto social. Así que lo explicaré a continuación por si es que desconoces esta información. Los días internacionales no son para festejar ni para gritar ¡viva!, sino que son creados para sensibilizar y para reconocer una problemática vigente que requiere la atención de los gobiernos y la participación de los ciudadanos. ¿Quién determina si se celebra un día internacional? La respuesta es la ONU, y más específicamente la Asamblea General de las Naciones Unidas. La página de la ONU lo describe de la siguiente manera: los Estados miembros de la Asamblea General proponen la celebración del día y por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la que se establece el día en particular. Los temas de los días internacionales están siempre vinculados a los principales campos de acción de las Naciones Unidas, como el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible y la defensa del derecho internacional y la ayuda humanitaria. La Asamblea debe entregar resoluciones que son documentos donde se expresa cuál es la importancia para proclamar un día internacional sobre determinado problema y por qué eligieron esa fecha. De ahí el enojo del colectivo de que en su página principal no reconozcan el Día del Hombre, que fue propuesto y aceptado desde los 90, pero sí aceptan y reconocen en la misma fecha el Día del Hombre al Día del Retrete. Ofensivo, ¿no? A veces la Asamblea General no se encarga de elegir los días, sino las llamadas agencias especializadas de la ONU, como la OMS o la UNESCO, y en este caso reciben el nombre de los días mundiales, como el Día Mundial de la Poesía o el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Y cuál es la utilidad de esto?
Se supone que la ONU propone actividades o da recomendaciones a los países que forman parte de la organización y en los que claramente la problemática es demasiada. Les pide comprometerse con protocolos, claro, repito, se supone. Entonces, la próxima vez que oigas de un día mundial o internacional, recuerda que, si está avalado por la ONU, no es un día para felicitar. Es un día para sensibilizar, concientizar, promover acciones, exigir un compromiso a los gobiernos y a los ciudadanos. El ser humano es un ente social y como tal tiene derechos, obligaciones y compromisos con su entorno. Por lo tanto, no es ajeno a las problemáticas de su nación y del mundo. Debe contribuir. ¿Qué pasa con los días festivos? ¿Es pura mercadotecnia? ¿Por qué salen muchos que dicen, yo festejo la amistad cuando se me da la gana? No necesito que me digan un día especial. Los días festivos son responsabilidad de cada nación, así como del declararlo feriado. Como todos andan ocupados cumpliendo funciones o labores sociales, la nación crea días en los que se quiere reconocer algo y recordarle a toda la gente por un día lo importante del amor, de la familia, de un platillo culinario, etc. Concientizando a la población de festejar, de recordar, de actuar, sin mencionar que muchos de estos días buscan ayudar a la economía del país. De ahí la importancia. El 5 de agosto de 1496 es fundada la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Cristóbal Colón fundó la Nueva Isabela, que más tarde tomó el nombre de Santo Domingo. La Nueva Isabela fue fundada por Bartolomé Colón en la orilla oriental del río Ozama y al ser destruida por un huracán en el año 1502, fue refundada en la orilla opuesta por el gobernador Nicolás de Obando, que bajo su gobierno y sucesivamente de Diego Colón, hijo de Cristóbal, Santo Domingo empezó a desarrollarse y fueron construidos algunos de los espléndidos edificios que todavía son parte de la ciudad. La zona colonial conserva el diseño original de la ciudad y una gran parte de su muralla aún puede apreciarse en el lugar que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1990. Santo Domingo es considerada la primera ciudad del Nuevo Mundo. El 5 de agosto del año 1496, Bartolomé Colón fundó la ciudad de la Nueva Isabela, Santo Domingo del puerto de la isla de la Española, hoy conocida como Santo Domingo de Guzmán. Es la capital y la ciudad más poblada de la República Dominicana. Fue el primer asentamiento europeo permanente en América y la primera sede del gobierno de la Corona de Castilla en el Nuevo Mundo. Según la tradición oral recogida por los cronistas de Indias, la ciudad de Santo Domingo fue fundada por órdenes del almirante Cristóbal Colón, luego de que fuera trasladada a la primera ciudad del Nuevo Mundo que fue erigida en la costa norte, en la provincia de Puerto Plata. El 4 de agosto de 1496, cuando Bartolomé Colón colocó la primera piedra de la ciudad, la bautizó con el nombre de Nueva Isabela, en honor a la reina de Castilla Isabel I. Más tarde, el nombre de Nueva Isabela fue sustituido por el de Santo Domingo de Guzmán, en honor al santo del mismo nombre, según una versión de la época. En el momento que Bartolomé Colón fundó la nueva ciudad, se encontraba en funciones de gobernador en representación de Cristóbal Colón, quien había viajado a España el 10 de marzo de 1496. Esta ciudad sirvió como modelo de estructura urbanística para las nuevas ciudades del continente, donde ahora está ubicada la iglesia de Santa Bárbara. Los indígenas taínos trabajaban hasta la muerte en la mina de piedra. Cada día recibían un volumen a excavar. La reconstrucción de la ciudad procedió con rapidez. En el 1503, el nuevo Santo Domingo pudo ser inaugurado gracias a nuevas normas urbanísticas con calles rectas y de fácil tránsito. El desarrollo de la ciudad fue rápido, debido al hecho de que era un punto de referencia estratégico para las expediciones de conquistas. El llano urbanístico inicial no incluía una cinta amurallada, solo fuertes perimetrales. La obra militar de mayor envergadura fue la fortaleza Ozama. Santo Domingo, para el 1520, proyectándose cada vez más rica, comenzó a situarse en la mira de los piratas. Por tal motivo, en el 1533 se iniciaron a construir las murallas. Santo Domingo fue destruida por un huracán en 1502
y el nuevo gobernador Nicolás de Obando la hizo reconstruir en otro sitio cercano. El diseño original de la ciudad y una gran parte de su muralla defensiva todavía se puede apreciar hoy en día en la zona colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990. La zona colonial bordeada por el río Sama tiene también una impresionante colección de edificios del siglo XVI, incluyendo casas e iglesias de estilo arquitectónico de la época medieval. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra cada año el 9 de agosto. Fue establecido por la Asamblea General de la ONU en 1994 para reconocer y promover los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial. Este día busca visibilizar las necesidades, derechos y contribuciones de los pueblos indígenas, así como promover la diversidad cultural y el respeto a sus formas de vida. La celebración incluye eventos que resaltan la riqueza cultural de los pueblos indígenas, a la vez que se destaca la importancia de preservar y proteger sus derechos, como la participación en la toma de decisiones que les afectan. Cada año, el 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el mundo existen más de 5.000 grupos indígenas ubicados en aproximadamente 90 países, que hablan unas 7.000 lenguas y que están constituidos por 370 millones de personas en todo el mundo. Se estima que representan el 6.2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimientos únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y presentan diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades. A pesar de todo ello, la gran parte de los grupos indígenas no tienen acceso a servicios básicos, representando el 15% de los más pobres en el mundo, sufriendo distintos problemas como desigualdad, marginación, exclusión socioeconómica y educativa. A lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida. Fin. La historia es una ciencia social que estudia los acontecimientos pasados de la humanidad, organizándolos cronológicamente para comprenderlos, analizarlos y transmitirlos, basándose en fuentes como documentos, restos materiales, testimonios y registros visuales. Su objetivo principal es comprender cómo y por qué ocurrieron ciertos eventos, qué consecuencias tuvieron y cómo influyen en el presente. Preservar la memoria colectiva de pueblos y culturas es uno de los propósitos fundamentales de la historia.
El Día Internacional de la Juventud se celebra cada año el 12 de agosto. Fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1999 para generar conciencia sobre los problemas que afectan a los jóvenes y para promover su participación en la sociedad. En la actualidad, el 16% de la población mundial son jóvenes entre 15 y 24 años. Se estima que para el 2030 la cifra habrá aumentado un 7%. La importancia de la población joven no se limita a su relevancia numérica. Es un sector que requiere la atención y apoyo de los gobiernos y la sociedad. Hoy 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. Este día fue establecido a partir del año 2000 por la Organización de las Naciones Unidas para crear conciencia entre la población mundial sobre los problemas que afrontan las y los jóvenes del planeta. Culturalmente, este sector de la población ha sido considerado agentes de cambio y progreso. Sin embargo, en todo el mundo, un gran número se queda atrás debido a problemas como no tener acceso a educación o no recibirla adecuada, tener pocas oportunidades de trabajo, no recibir educación sexual y reproductiva, no contar con servicios de salud básicos, sufrir la violación de sus derechos humanos. Sin las herramientas adecuadas, muchas y muchos de ellos se encuentran luchando contra la pobreza, la desigualdad de género, embarazos a edad muy temprana, enfermedades, privaciones, hostigamiento, entre muchos otros desafíos. En particular, las mujeres jóvenes y niñas son mayormente vulnerables. Por todo lo anterior, el Día Internacional de la Juventud busca tomar acciones para mejorar las condiciones de vida de la juventud, para que puedan abrirse paso en la vida. ¿Cómo podemos participar? Si eres parte de este grupo de edad, este día también busca alentar para que las y los jóvenes expongan los desafíos a los que se enfrentan y contribuyan con propuestas. La intención es escucharte y que la participación de la juventud en la sociedad sea valorada. Como sociedad, madres y padres de familia, maestras y maestros, debemos hacer conciencia y ayudarles. Celebremos, respetemos y apoyemos a nuestra juventud, porque ellos son nuestro progreso y esperanza. La juventud es la chispa que enciende el cambio y la innovación. La historia es una de las ciencias sociales más antiguas creadas por la humanidad. Para comprender mejor su desarrollo, se organiza en grandes etapas: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Su utilidad principal radica en que nos permite entender los procesos que dieron origen a las instituciones y prácticas que aún rigen nuestra vida actual. Al mismo tiempo, el estudio histórico nos ayuda a reconocer las distintas trayectorias sociales y culturales que, aunque separadas en tiempo y espacio, enriquecen nuestra visión del mundo y fomentan el respeto por la diversidad. El 16 de agosto se celebra en la República Dominicana el Día de la Restauración, conmemorando el inicio de la Guerra de la Restauración en 1863. La Guerra de Restauración buscaba recuperar la independencia nacional tras la anexión a España. Este día es un momento de reflexión sobre la lucha por la soberanía y la identidad nacional, y se celebra con actividades y desfiles para recordar a los héroes que lucharon por la libertad.
La Guerra de la Restauración, en el periodo 1863 hasta 1865, también conocida en España como Guerra de Santo Domingo, fue una guerra llevada a cabo entre rebeldes dominicanos separatistas y las autoridades españolas de Santo Domingo. El 16 de agosto de 1863, un nuevo grupo de 14 hombres bajo el liderazgo de Santiago Rodríguez hicieron una audaz incursión en el Cerro de Capotillo, localizado en el municipio de Dajabón, e izaron el pabellón dominicano. Esta acción fue muy conocida como el Grito de Capotillo. Dicho al cabo fue el principio de la guerra. Entre los integrantes se encontraban Benito Monción, Juan Antonio Polanco, hermano mayor del general Gaspar Polanco, Pedro Antonio Pimentel, entre otros. El experimentado guerrero Gaspar Polanco esta vez se coloca a su lado y llega con ellos a las afueras de la ciudad de Santiago, la cual fue situada por miles de hombres. A las 8:14 era un día soleado, a las 8:15 era un infierno, describió Kathleen Sullivan, directora de Hibatsa Stories, sobre los estragos causados por las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Se trató de una semana especialmente trágica para Japón, ya que el primer devastador proyectil fue soltado el lunes 6 de agosto de 1945 y el segundo ese mismo jueves. Little Boy y Fat Man respectivamente. 6 días después de la segunda explosión, el 15 de agosto, el Imperio del Japón anunció su rendición incondicional ante los aliados y en consecuencia finalizó la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo fueron los orígenes de estas infames bombas y por qué se decidió Estados Unidos a lanzarlas sobre esas dos ciudades en específico? ¿Y qué efecto tuvieron en la población japonesa? Si quieres conocer las respuestas, acompáñanos a explorar los pormenores de un proyecto cuya ejecución ha sido un foco de polémica desde su concepción hasta la actualidad. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Aunque las bombas cayeron en agosto de 1945, el deseo de los aliados de crear este tipo de superarma comenzó a plasmarse entre 1939 y 1940, y realmente fue con la intención de anticiparse al desarrollo armamentístico nuclear que ya se estaba llevando a cabo en la Alemania nazi. El propio Albert Einstein, junto con otros prestigiosos científicos de la época, advirtió que esto estaba sucediendo y solicitaron por carta al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt que tomara medidas al respecto. De inmediato, con Estados Unidos al frente, las investigaciones relacionadas a las reacciones nucleares se aceleraron tanto en este país como en Gran Bretaña y Canadá. El Proyecto Manhattan, iniciado concretamente en Estados Unidos en el año 1942, sería la denominación que terminaría por englobar todas las investigaciones y desarrollos relacionados dentro del bando aliado. Esta iniciativa, que acabaría por diseñar dos tipos distintos de bombas atómicas, fue de menos a más. El proyecto empezó de forma modesta y fue evolucionando progresivamente hasta tener arriba de 130.000 empleados y un presupuesto superior a los $2.000 millones. Curiosamente, más del 90% de ese dinero fue destinado a la construcción de fábricas y a la producción de materiales fisibles, y menos del 10% fue aplicado al desarrollo y producción de armas. Una de las preguntas más frecuentes al hablar del Proyecto Manhattan es ¿por qué se lo llamó así? Y la respuesta es más simple de lo que parece. Tras la aprobación del programa atómico por el presidente Roosevelt el 9 de octubre de 1941, cuyo nombre oficial era Programa de Desarrollo de Materiales Sustitutos, el jefe del Estado Mayor del Ejército, George C. Marshall, estableció inicialmente las oficinas en el piso 18 del edificio número 270 de la calle Broadway, en Manhattan. A raíz de eso, gran parte del uranio de Estados Unidos, proveniente del Congo belga, se empezó a almacenar en los puertos y depósitos de la ciudad, lo que llevó a que los científicos comenzaran a llamarlo el Distrito Manhattan. Y luego, cuando se hizo evidente que se necesitaban lugares más discretos y alejados de centros urbanos para una investigación semejante, como los laboratorios Oak Ridge en Tennessee y el de Los Álamos en Nuevo México, ya el sobrenombre informal del proyecto había quedado en Proyecto Manhattan.
El proyecto consistió en el diseño de dos tipos de bombas atómicas, una de fisión de tipo balístico con plutonio, denominada Thin Man, que luego derivó en una versión más simple llamada Little Boy, y otra arma nuclear de implosión de mayor complejidad, que precisaba de una combinación tanto de plutonio como de uranio. Pero los trabajos no se focalizaron solo en la investigación y desarrollo de estas armas. El proyecto Manhattan también incluyó importantes tareas de contraespionaje dentro de lo que se indicó como la Operación Alsos. Un operativo en el que varios miembros del equipo se trasladaron a Europa, en ocasiones debiendo infiltrarse tras las líneas enemigas para apoderarse de materiales nucleares, documentación y hasta para secuestrar científicos alemanes y trasladarlos hacia países aliados. Fue gracias a todos esos descomunales esfuerzos que en tan solo un par de años los estadounidenses pudieron desarrollar estas armas de destrucción masiva sin precedentes. La famosa prueba Trinity, tras la cual los aliados procedieron con el ultimátum hacia Japón, sabiendo que contaban con una superbomba, aconteció a las 5:30 del 16 de julio de 1945. 10 días después, el presidente Harry Truman verbalizó esa amenaza fatal, exigiéndoles a los japoneses una rendición incondicional. De lo contrario, les esperaría una destrucción rápida y absoluta. En este sentido, el historiador especializado Michael Gordon explicó a BBC Mundo: la discusión entre los militares estadounidenses no era si usarían la bomba nuclear, la pregunta era cómo la usarían. La siguiente parte de la historia ya es ampliamente conocida. El bombardero B-29 Enola Gay, pilotado por el coronel Paul Tibbets, lanzó la primera bomba nuclear sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Little Boy llevaba una carga de 64 kilos de uranio 235, de los que se calcula que solo se fisionó menos de un 2%. De todas maneras, la explosión equivalió a 15.000 toneladas de TNT, generando una ola de calor superior a los 4.000 grados centígrados en un radio de 4.5 kilómetros. Por ende, la ciudad quedó devastada en un área de 10 kilómetros cuadrados y se estima que alrededor de 100.000 personas murieron como consecuencia directa de esa explosión. Sin mencionar, claro, la cantidad de víctimas que morirían luego por los efectos de la radiación. Sin embargo, Japón no se rindió. Como respuesta, Estados Unidos lanzó la segunda bomba nuclear en la mañana del 9 de agosto de 1945. Este proyectil no estaba pensado primeramente para ser lanzado sobre Nagasaki. El objetivo principal era la ciudad de Kokura, sobre la costa a unos 13 kilómetros de allí, pero el piloto Charles Sweeney se vio obligado a efectuar la descarga de Fat Man en uno de los objetivos secundarios. Esta segunda bomba tenía una carga de 6 kilos de plutonio, aunque se calcula que solo logró fisionarse 1 kilo. Aún así, fue suficiente para desatar una explosión equivalente a 21.000 toneladas de TNT. En comparación, esta detonación fue más fuerte que su antecesora. No obstante, el terreno montañoso de Nagasaki limitó el área de destrucción y la cantidad de muertes de ese día, que se estima fue de entre 28.000 y 49.000 personas. El lugar se convirtió en un mar de fuego. Era el infierno, dijo a la BBC Sumiteru Taniguchi, sobreviviente de la explosión. Y añadió: había cuerpos quemados, voces pidiendo ayuda desde edificios derrumbados, personas a quienes se les caían las entrañas. La realidad es que no existen cifras definitivas en relación a la cantidad de personas que murieron a causa de los bombardeos o durante los meses siguientes por la radiación. Los números oscilan entre las 100.000 y las más de 200.000 víctimas, y eso es solo contando hasta finales de 1945. Los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, conocidos como Hibakusas, que quienes todavía viven tienen alrededor de 80 años, han vivido un martirio desde entonces. Más allá de las consecuencias físicas, su salud mental también se vio seriamente afectada al haber perdido a sus seres queridos y por el miedo constante a desarrollar enfermedades a causa de la radiación. Con los años, algunos de ellos se convirtieron en activistas contra la proliferación de armas nucleares. Hasta aquí este recorrido histórico. Agradecemos su compañía y nos despedimos hasta un próximo encuentro con la historia nacional e internacional. En Cananga Visión, Canal 98, usted conoce cada semana lo que va de ayer a hoy.